¿Te has preguntado alguna vez por qué los mismos hombres que aguardaron al Mesías por más de 1000 años fueron quienes clamaron «Crucifícalo» cuando por fin se presentó ante ellos? Esta no es únicamente una paradoja histórica, sino el enigma más profundo que encontramos en toda la Biblia. Reflexiona sobre esto por un instante. Los dirigentes judíos tenían grabada en su memoria cada profecía mesiánica. Habían computado los periodos exactos según las revelaciones de Daniel. Sabían perfectamente que el Mesías nacería en Belén, que descendería del linaje de David, que realizaría prodigios extraordinarios. Y cuando Jesús se manifestó cumpliendo todas estas señales proféticas, lo rechazaron categóricamente. Sin embargo, aquí descubrimos lo que nadie te ha revelado jamás. Existía un motivo oculto detrás de este rechazo. Un misterio que había permanecido escondido desde los tiempos eternos y que únicamente fue desvelado después de la crucifixión. ¿Deseas conocer cuál era este misterio? ¿Quieres descubrir por qué el pueblo que más ansiaba al Salvador fue precisamente el que más lo despreció? Si te interesa profundizar en estos misterios bíblicos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. En los próximos minutos te revelaré las 4 razones bíblicas que explican este enigma. Y te advierto, cuando comprendas la verdad completa, tu entendimiento de las Escrituras jamás volverá a ser el mismo, porque lo que estás a punto de descubrir no solamente explica el rechazo histórico de Jesús, sino que revela cómo Dios puede utilizar incluso nuestros peores rechazos para cumplir sus propósitos más gloriosos. Permanece hasta el final, porque la 4ª razón te va a impactar de una manera que no anticipabas. Imaginen por un momento que están caminando por las polvorientas calles de Jerusalén hace 2000 años. El ambiente está saturado de expectativa, de esperanza y también de tensión. El pueblo judío había aguardado durante siglos la llegada del Mesías prometido, aquel que vendría a liberarlos del yugo romano y establecería el reino de Dios en la tierra. Las profecías resonaban en cada sinagoga, en cada hogar, en cada corazón que anhelaba la redención. Pero cuando Jesús de Nazaret apareció en escena, algo inesperado sucedió. Este hombre que sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos y hablaba con una autoridad que jamás habían escuchado, fue rechazado por aquellos que más habían esperado su llegada. ¿Cómo es posible que el pueblo elegido de Dios, aquellos que conocían las Escrituras mejor que nadie, rechazaran a su propio Mesías? Esta es una pregunta que ha intrigado a teólogos, estudiosos y creyentes durante milenios. Pero hoy, amados hermanos, vamos a desentrañar este misterio divino. Vamos a comprender las razones profundas y espirituales que llevaron al pueblo judío a rechazar a Jesús como el Mesías. Preparen sus corazones, porque lo que van a escuchar transformará su comprensión de las Escrituras y de los planes eternos de Dios. El contexto histórico de esta historia es crucial para entender la magnitud de este rechazo. Durante los días de Jesús, Israel vivía bajo la opresión romana. El pueblo judío no era libre en su propia tierra prometida. Los impuestos eran asfixiantes, la presencia militar romana era constante y la humillación de ser gobernados por gentiles era una carga que pesaba sobre cada corazón judío. En medio de esta opresión, la esperanza mesiánica brillaba como una estrella en la noche más oscura. Los rabinos y maestros de la ley habían estudiado durante generaciones las profecías mesiánicas. Conocían de memoria los pasajes de Isaías, Daniel, Miqueas y todos los profetas que hablaban de la venida del ungido de Dios. Habían calculado los tiempos, interpretado los símbolos y preparado al pueblo para la llegada del libertador. Pero cuando Jesús apareció, sus expectativas se encontraron con una realidad muy diferente a lo que habían imaginado. La primera y quizás más fundamental razón del rechazo de Jesús
por parte del pueblo judío fue su confusión sobre las profecías mesiánicas. Los líderes religiosos de Israel habían mezclado en su comprensión las profecías sobre la primera venida del Mesías con las profecías sobre su segunda venida. Esta confusión no era accidental, sino que formaba parte del misterio divino que Dios había mantenido oculto durante siglos. Cuando estudiamos las Escrituras del Antiguo Testamento, encontramos dos tipos de profecías mesiánicas que parecen contradictorias a primera vista. Por un lado, tenemos profecías que hablan de un Mesías sufriente, humilde, que sería despreciado y rechazado por los hombres. Isaías 53 pinta un cuadro desgarrador de este siervo sufriente, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Por otro lado, las Escrituras también hablan de un Mesías conquistador, un rey poderoso que establecería su reino en la tierra, que gobernaría a las naciones con vara de hierro y traería paz y justicia al mundo. El Salmo 2 declara: «Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra». Los profetas del Antiguo Testamento, inspirados por el Espíritu Santo, recibieron estas revelaciones, pero no comprendieron completamente que había un intervalo de tiempo entre estas dos manifestaciones del Mesías. Era como si estuvieran mirando dos montañas distantes desde lejos y las vieran como si estuvieran una al lado de la otra, sin percibir el valle que las separaba. Esta falta de comprensión sobre el intervalo entre la primera y segunda venida del Mesías fue lo que el apóstol Pablo llamó el misterio que había estado oculto desde los tiempos eternos. En su carta a los Efesios, Pablo explica para que al leer esto puedan percibir mi comprensión del misterio de Cristo, que no fue revelado a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Imaginen la confusión y desilusión de los líderes judíos cuando vieron que Jesús no estaba cumpliendo las profecías que ellos esperaban. Esperaban un Mesías que viniera con poder militar para derrotar a los romanos, que estableciera inmediatamente el reino de Dios en la tierra, que restaurara la gloria de Israel y pusiera a Jerusalén como la capital del mundo. Pero en lugar de eso, vieron a un carpintero de Nazaret que predicaba sobre el amor, el perdón y un reino espiritual. Cuando Jesús comenzó su ministerio proclamando: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», los judíos entendieron que estaba hablando del reino mesiánico prometido, pero pronto se dieron cuenta de que Jesús no estaba hablando del tipo de reino que ellos esperaban. Él hablaba de un reino espiritual, de nacer de nuevo, de transformación del corazón, de amar a los enemigos. Estas enseñanzas eran tan contrarias a sus expectativas que muchos simplemente no podían aceptar que este hombre fuera el Mesías prometido. Las expectativas específicas que tenían sobre el Mesías eran muy claras y concretas. Esperaban que restaurara el reino a Israel, liberándolos de la opresión romana y estableciendo a Jerusalén como el centro del gobierno mundial. Esperaban que purificara el templo y restaurara el sistema sacrificial a su gloria original. Esperaban que trajera paz al mundo, poniendo fin a todas las guerras y conflictos. Esperaban que reuniera a todos los judíos dispersos por el mundo y los trajera de vuelta a la tierra prometida. Pero cuando Jesús llegó, no hizo ninguna de estas cosas. En lugar de establecer un reino político, predicó sobre un reino espiritual. En lugar de expulsar a los romanos, enseñó a sus seguidores a pagar los impuestos al César. En lugar de restaurar el templo, profetizó su destrucción. En lugar de traer paz mundial inmediata,
advirtió que su mensaje traería división incluso dentro de las familias. La confusión era tan grande que incluso los propios discípulos de Jesús no entendían completamente su misión. Después de su resurrección y antes de su ascensión, le preguntaron: «Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?». Esta pregunta muestra que incluso aquellos que habían caminado con Jesús durante 3 años y medio seguían esperando que cumpliera las profecías mesiánicas de manera inmediata y literal. La respuesta de Jesús fue reveladora. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús estaba explicando que había un tiempo para cada cosa, que las profecías se cumplirían, pero no todas de una vez. La segunda razón fundamental por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús fue su percepción de que él era un blasfemo. Esta acusación era extremadamente seria en la cultura judía, donde la blasfemia era castigada con la muerte por lapidación. Para entender la gravedad de esta acusación, debemos comprender la importancia central del monoteísmo en la fe judía. El corazón de la fe judía se encuentra en la oración del Shema, tomada de Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta oración era recitada 2 veces al día por todo judío devoto y se les enseñaba a los niños desde la más tierna edad. Era la confesión de fe que hay un solo Dios y que Él debe ser amado y adorado exclusivamente. Cuando Jesús comenzó a hacer afirmaciones sobre su divinidad, los líderes judíos vieron esto como una violación directa del primer mandamiento. No podían concebir que Dios pudiera manifestarse en forma humana, que pudiera descender del cielo y asumir la naturaleza humana. Esta idea era tan radical y contraria a su comprensión de Dios que la rechazaron inmediatamente como blasfemia. Las afirmaciones de Jesús sobre su divinidad fueron múltiples y claras. En Juan 8:58, Jesús declaró: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esta declaración fue escandalosa para los líderes judíos por varias razones. Primero, Jesús estaba afirmando que había existido antes que Abraham, lo cual implicaba una existencia eterna. Segundo y más importante, cuando Jesús usó las palabras yo soy, estaba reclamando para sí mismo el nombre divino que Dios había revelado a Moisés en la zarza ardiente. Cuando Moisés preguntó a Dios cuál era su nombre, Dios respondió: yo soy el que soy. Y le dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Este nombre divino era tan sagrado para los judíos que muchos ni siquiera se atrevían a pronunciarlo. Cuando Jesús usó esta expresión para referirse a sí mismo, los líderes judíos entendieron inmediatamente que estaba reclamando ser Dios mismo. La reacción fue inmediata y violenta. El Evangelio de Juan nos dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. La intención de apedrear a Jesús muestra la gravedad de lo que ellos percibían como blasfemia. No era simplemente que no creían en sus afirmaciones, era que consideraban estas afirmaciones como una ofensa tan grave contra Dios que merecía la pena de muerte. En otra ocasión, en Juan 10:30, Jesús declaró: yo y el Padre uno somos. Nuevamente los líderes judíos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba afirmando. Él no estaba simplemente diciendo que tenía una buena relación con Dios o que estaba en armonía con la voluntad divina. Estaba afirmando una unidad esencial con el Padre, una unidad de naturaleza y esencia que los judíos no podían aceptar. La respuesta fue la misma. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Cuando Jesús les preguntó por cuál de sus buenas obras lo querían apedrear,
Ellos respondieron: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esta respuesta revela la comprensión exacta que tenían de las afirmaciones de Jesús. No había confusión sobre lo que él estaba diciendo. Sabían que Jesús estaba reclamando ser Dios, y para ellos esto era blasfemia pura. Su marco teológico no podía acomodar la idea de que Dios pudiera hacerse hombre, que lo infinito pudiera tomar forma finita, que lo eterno pudiera entrar en el tiempo. La tragedia de esta situación es que los líderes judíos estaban tan comprometidos con su comprensión limitada de Dios que no pudieron reconocer cuando Dios mismo estaba parado frente a ellos. Su rigidez teológica les impidió ver que Dios, en su amor infinito, había encontrado una manera de acercarse a la humanidad de una forma que nunca habían imaginado. El concepto de la encarnación era tan radical que incluso muchos de los primeros cristianos lucharon por comprenderlo completamente, pero para los líderes judíos del primer siglo era simplemente inaceptable. Preferían mantener a Dios a una distancia segura, accesible solo a través de rituales y ceremonias, que aceptar que Él había venido a caminar entre ellos como uno de ellos. La tercera razón por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús fue que Él desafiaba constantemente sus tradiciones religiosas y sus interpretaciones de la ley. Los líderes religiosos de Israel habían construido un sistema elaborado de leyes y tradiciones que habían sido transmitidas de generación en generación. Estas tradiciones no eran simplemente sugerencias, eran consideradas tan sagradas como la ley misma y en algunos casos incluso más importantes. Cuando Jesús comenzó a desafiar estas tradiciones, los líderes religiosos se sintieron amenazados en su autoridad y en su comprensión de cómo debía vivirse la fe. No era simplemente que Jesús estuviera ofreciendo una interpretación diferente de la ley, era que estaba cuestionando todo el sistema que ellos habían construido y sobre el cual basaban su poder y autoridad. Un ejemplo claro de este conflicto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, donde los fariseos y maestros de la ley vinieron de Jerusalén para confrontar a Jesús. Le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Esta pregunta revela la importancia que los líderes religiosos daban a sus tradiciones. Para ellos, el lavado ceremonial de las manos antes de comer no era simplemente una cuestión de higiene. Era un ritual religioso que había sido establecido por los ancianos y que se consideraba obligatorio para todo judío devoto. Cuando los discípulos de Jesús no seguían esta tradición, los líderes lo vieron como un desafío directo a su autoridad. La respuesta de Jesús fue devastadora para su sistema de tradiciones. En lugar de defenderse o disculparse, Jesús contraatacó con una pregunta propia: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Luego procedió a dar un ejemplo específico de cómo sus tradiciones habían anulado los mandamientos de Dios. Jesús señaló que tenían una tradición que permitía a una persona declarar que su dinero era corbán, es decir, dedicado a Dios, como una forma de evitar ayudar a sus padres necesitados. Esta tradición, según Jesús, violaba directamente el mandamiento de honrar a padre y madre. Con esta respuesta, Jesús no solo defendió a sus discípulos, sino que también mostró cómo las tradiciones humanas podían convertirse en obstáculos para obedecer a Dios. Esta confrontación ilustra un problema fundamental en la religión judía de aquel tiempo. Las tradiciones que originalmente habían sido diseñadas para ayudar a las personas a vivir vidas más piadosas se habían convertido en fines en sí mismas. Los líderes religiosos habían perdido de vista el corazón de la ley de Dios y se habían enfocado en los detalles externos de la observancia religiosa.
Jesús también desafió su comprensión del sábado, uno de los pilares más importantes de la fe judía. El sábado era sagrado para los judíos, un día apartado para el descanso y la adoración. Pero a lo largo de los siglos, los rabinos habían desarrollado una lista extensa de actividades que estaban prohibidas en el sábado, creando un sistema tan complejo que era difícil para las personas comunes vivir vidas normales. Cuando Jesús sanó a un hombre en sábado, los líderes religiosos se escandalizaron. Para ellos, sanar constituía trabajo, y el trabajo estaba prohibido en sábado. Pero Jesús les respondió con una lógica que ellos no podían refutar. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Con esta respuesta, Jesús estaba restaurando el propósito original del sábado. El sábado había sido hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Era un día para experimentar la bondad y la misericordia de Dios, no un día para vivir bajo el peso de regulaciones asfixiantes. Otro aspecto de las enseñanzas de Jesús que escandalizó a los líderes religiosos fue su autoridad para perdonar pecados. En el sistema religioso judío, el perdón de los pecados era un proceso complejo que involucraba sacrificios en el templo, mediación sacerdotal y rituales específicos. Era un sistema que los líderes religiosos controlaban y que les daba poder sobre la vida espiritual del pueblo. Cuando Jesús le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados», los escribas que estaban presentes se escandalizaron. Pensaron en sus corazones, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Tenían razón en su teología, pero no reconocieron que estaban en presencia de Dios mismo. Jesús, conociendo sus pensamientos, les preguntó, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Luego, para demostrar que tenía autoridad para perdonar pecados, sanó al paralítico instantáneamente. Pero incluso este milagro no fue suficiente para convencer a los líderes religiosos de que Jesús era quien decía ser. La resistencia de los líderes religiosos a las enseñanzas de Jesús no era simplemente teológica, era también práctica. Jesús representaba una amenaza real a su poder y autoridad. Si las personas comenzaban a seguir a Jesús, ya no necesitarían su mediación para acercarse a Dios. Ya no tendrían que depender de los rituales y ceremonias que ellos controlaban. Su influencia y su posición social estarían en peligro. Esta amenaza percibida los llevó a tomar medidas drásticas para proteger su posición. Comenzaron a buscar maneras de desacreditar a Jesús, de minarlo ante el pueblo y, finalmente, de eliminarlo completamente. Su rechazo de Jesús no era solo una cuestión de diferencias doctrinales, era una cuestión de supervivencia institucional. La cuarta y quizás más trágica razón por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús fue el endurecimiento de sus corazones. A pesar de todas las evidencias que Jesús había proporcionado de su identidad mesiánica, a pesar de los milagros extraordinarios que había realizado y a pesar de las profecías que había cumplido, sus corazones permanecieron cerrados a la verdad. El endurecimiento del corazón es un fenómeno espiritual que va más allá de la simple falta de información o comprensión. Es una condición en la cual una persona se vuelve insensible a la verdad, incluso cuando esa verdad se presenta de manera clara y convincente. Es una resistencia deliberada a la obra de Dios, una elección consciente de rechazar lo que uno sabe que es verdad. Un ejemplo dramático de este endurecimiento del corazón se encuentra en la historia de la resurrección de Lázaro, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 11. Lázaro había estado muerto durante 4 días cuando Jesús
llegó a Betania. Para los judíos esto era significativo porque creían que el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días después de la muerte. Pero después de 4 días ya no había esperanza de resurrección. Cuando Jesús gritó, «Lázaro, ven fuera», el hombre que había estado muerto durante 4 días salió de la tumba, aún envuelto en las vendas mortuorias. Este milagro era indiscutible y extraordinario. Muchos de los judíos que habían venido a consolar a María y Marta creyeron en Jesús cuando vieron lo que había hecho. Pero la reacción de los líderes religiosos fue muy diferente. En lugar de reconocer que solo Dios podía resucitar a los muertos, en lugar de aceptar que este milagro era una prueba irrefutable de la divinidad de Jesús, eligieron ver el milagro como una amenaza. Su respuesta fue conspirar para matar tanto a Jesús como a Lázaro. Esta reacción revela la profundidad de su endurecimiento del corazón. No era que no pudieran ver la evidencia, era que no querían ver la evidencia. Habían cerrado sus corazones a la posibilidad de que Jesús fuera quien decía ser, y ninguna cantidad de evidencia podría cambiar su posición. El Evangelio de Juan nos dice que desde aquel día acordaron matarle. En lugar de llevarlos al arrepentimiento y la fe, el milagro más grande que Jesús había realizado hasta ese momento los llevó a una determinación más firme de destruirlo. Esto muestra que el problema no era falta de evidencia, sino falta de voluntad para aceptar la evidencia. El endurecimiento del corazón también se manifestó en la forma en que los líderes religiosos interpretaron los milagros de Jesús. Cuando no podían negar que Jesús estaba realizando milagros extraordinarios, recurrieron a la explicación de que lo hacía por el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Esta acusación era particularmente maliciosa porque atribuía a Satanás lo que claramente era obra de Dios. Jesús respondió a esta acusación con lógica irrefutable. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Era absurdo sugerir que Satanás echaría fuera a sus propios demonios o que destruiría su propio reino. Pero más allá de la lógica de su respuesta, Jesús les advirtió sobre el peligro de su acusación. Les dijo que había un pecado que no podía ser perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando alguien atribuye conscientemente la obra de Dios a Satanás, cuando ve claramente la mano de Dios y deliberadamente la llama obra del mal, ha cruzado una línea de la cual puede que no haya retorno. El endurecimiento del corazón no era solo un problema de los líderes religiosos, también afectó al pueblo en general. A pesar de haber visto milagros extraordinarios, a pesar de haber escuchado enseñanzas que ningún hombre podría haber dado, muchos en el pueblo también rechazaron a Jesús. Cuando llegó el momento de elegir entre Jesús y Barrabás, el pueblo gritó, «¡Crucifícale!». Esta escena es una de las más trágicas en toda la historia humana. Pilato, un gobernador romano que no conocía las profecías mesiánicas, reconoció que Jesús era inocente. Intentó liberarlo, pero el pueblo que había esperado al Mesías durante siglos eligió a un ladrón y asesino en lugar de su Salvador. El apóstol Pablo, escribiendo años después sobre este rechazo, lo describió como un misterio de la providencia divina. En su carta a los romanos, Pablo explica que el endurecimiento parcial de Israel fue parte del plan de Dios para traer salvación a los gentiles, pero también profetizó que este endurecimiento no sería permanente, que llegaría un día cuando todo Israel será salvo. El rechazo de Jesús por parte del pueblo judío tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de Israel. Como resultado de este rechazo, el Evangelio se extendió a los gentiles, llevando la salvación a personas de todas las naciones.
Lo que parecía ser una tragedia se convirtió en el medio por el cual Dios cumplió su promesa de bendecir a todas las familias de la tierra a través de la descendencia de Abraham. Pero también hubo consecuencias trágicas para Israel. La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, la dispersión del pueblo judío por todo el mundo conocido y siglos de persecución fueron el resultado de su rechazo del Mesías. Jesús había profetizado estas consecuencias cuando lloró sobre Jerusalén diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? A pesar de todo este rechazo y endurecimiento, es importante recordar que no todos los judíos rechazaron a Jesús. Los primeros discípulos eran todos judíos. Los apóstoles eran judíos. Los primeros miles de creyentes en Jerusalén eran judíos. Había un remanente, un grupo de judíos que reconocieron a Jesús como el Mesías y que se convirtieron en el núcleo de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo, él mismo un judío que inicialmente había perseguido a los cristianos, se convirtió en el mayor evangelista de la iglesia primitiva. Su transformación de perseguidor a predicador muestra que incluso el corazón más endurecido puede ser tocado por la gracia de Dios. Pablo nunca perdió su amor por su pueblo. En su carta a los romanos escribió: «Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne». Esta declaración revela el corazón pastoral de Pablo. Estaba dispuesto a ser maldito si eso significara la salvación de su pueblo. Su amor por Israel no disminuyó a pesar de su rechazo del Evangelio. En cambio, se intensificó llevándolo a una pasión evangelística que lo llevó a los confines del mundo conocido. El rechazo del pueblo judío hacia Jesús como el Mesías prometido nos brinda enseñanzas profundamente reveladoras acerca de la esencia misma de la fe auténtica y la incredulidad persistente. Esta historia histórica demuestra de manera contundente que poseer vasto conocimiento religioso, por más extenso y detallado que sea, no constituye garantía alguna para alcanzar la salvación verdadera. Los dirigentes judíos de aquella época dominaban las Escrituras con una maestría incomparable. Conocían cada versículo, cada profecía, cada promesa mesiánica con una precisión que ningún otro pueblo podía igualar. Sin embargo, paradójicamente, todo ese conocimiento intelectual acumulado durante generaciones no logró conducirlos hacia la fe genuina en el Mesías que tanto esperaban. Por el contrario, su soberbia intelectual desmedida y su inflexibilidad teológica extrema se transformaron en barreras impenetrables que les impidieron reconocer la verdad divina que se manifestaba directamente ante sus ojos. Esta realidad nos confronta con una verdad incómoda pero necesaria. El conocimiento sin humildad se convierte en obstáculo, y la sabiduría sin corazón abierto se transforma en ceguera espiritual. La experiencia del pueblo judío también nos instruye de manera alarmante sobre los peligros devastadores del endurecimiento progresivo y sistemático del corazón humano. Los líderes religiosos de Israel no despertaron una mañana decidiendo categóricamente rechazar a Jesús como el Mesías. Este rechazo fatal fue el resultado de un proceso gradual, silencioso y aparentemente imperceptible de resistencia constante a la verdad divina que se les presentaba. Comenzó con pequeñas dudas, continuó con el rechazo selectivo de evidencias irrefutables, prosiguió con la atribución deliberada de motivos maliciosos y siniestros a acciones que claramente manifestaban la bondad y el poder divinos.
Cada decisión de resistir la verdad, cada elección de cerrar sus corazones a la evidencia, cada paso hacia la incredulidad, facilitó enormemente el siguiente paso en esta espiral descendente de endurecimiento espiritual. Esta progresión destructiva los llevó finalmente a un punto de ceguera tan extrema y de endurecimiento tan profundo que pudieron presenciar el milagro más extraordinario jamás realizado: la resurrección de un hombre que había estado muerto durante 4 días completos. Y aún así, en lugar de reconocer el poder divino evidente, conspiraron activamente para asesinar tanto al que había sido resucitado como al que había realizado tan portentoso milagro. Esta escalofriante realidad nos advierte sobre cómo la resistencia gradual puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos alcanzar. Adicionalmente, la narrativa histórica del rechazo sistemático de Jesús por parte del pueblo judío nos proporciona un recordatorio poderoso e inquebrantable de que Dios, en su soberanía absoluta e infinita sabiduría, posee la capacidad extraordinaria de utilizar incluso el rechazo más categórico y la oposición más feroz para cumplir sus propósitos eternos e inmutables. Lo que los líderes judíos concibieron, planificaron y ejecutaron como un acto de destrucción definitiva y eliminación completa de lo que percibían como una amenaza a su sistema religioso, Dios lo transformó magistralmente en el instrumento supremo de redención universal para toda la humanidad. La crucifixión que ellos orquestaron y celebraron como la eliminación exitosa de una molestia peligrosa para su autoridad establecida, se convirtió paradójicamente en el medio divino de salvación eterna para el mundo entero, judíos y gentiles por igual. Esta transformación milagrosa demuestra que los planes humanos, por más cuidadosamente elaborados que sean, no pueden frustrar ni alterar los propósitos divinos eternos. Lo que el hombre intenta para mal, Dios lo puede transformar para bien de maneras que superan completamente nuestra comprensión limitada. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, había profetizado con precisión asombrosa, siglos antes de estos eventos, la realidad del sufrimiento mesiánico. Sus palabras proféticas declaraban con claridad meridiana: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores más profundos. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y completamente abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones múltiples, molido por nuestros pecados innumerables. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados completamente. Estas palabras proféticas, escritas aproximadamente 700 años antes del nacimiento de Cristo, describían con exactitud sobrenatural los eventos que se desarrollarían en el Calvario. La precisión de esta profecía es tan extraordinaria que algunos críticos han argumentado que debió haber sido escrita después de los hechos, pero la evidencia arqueológica y manuscrita confirma su antigüedad auténtica. Esta profecía demuestra que Dios había planificado desde la eternidad cada detalle del sufrimiento redentor del Mesías. Esta profecía extraordinaria de Isaías revela de manera inequívoca que el sufrimiento intenso y la muerte aparentemente prematura del Mesías no constituían en absoluto un accidente histórico desafortunado o una desviación inesperada del plan maestro de Dios. Por el contrario, estos eventos dolorosos formaban parte integral e indispensable de su misión redentora divina desde antes de la fundación del mundo. Los líderes judíos, en su intento desesperado y calculado de destruir permanentemente a Jesús y eliminar su influencia de una vez por todas, estaban inadvertidamente cumpliendo al pie de la letra las profecías mesiánicas exactas que habían estado estudiando, memorizando y enseñando durante siglos enteros. La ironía divina de esta situación es profundamente conmovedora.
Aquellos que se consideraban los guardianes más fieles de las Escrituras se convirtieron en los instrumentos inconscientes para su cumplimiento más literal y completo. Su conocimiento extenso de las profecías no les impidió convertirse en los agentes de su realización exacta, lo cual demuestra una vez más que el conocimiento sin revelación espiritual puede llevar a conclusiones completamente opuestas a la verdad divina. Sin embargo, la narrativa bíblica no concluye de manera definitiva con este rechazo histórico devastador, sino que se extiende hacia un futuro glorioso lleno de esperanza restauradora. Las Sagradas Escrituras, en su sabiduría profética infinita, nos aseguran con promesas inquebrantables que llegará un día extraordinario y transformador cuando el pueblo judío, en su totalidad, experimentará una revelación sobrenatural y reconocerá finalmente a Jesús como su Mesías verdadero y largamente esperado. El profeta Zacarías, movido por el Espíritu Santo, escribió con precisión profética estas palabras poderosas y conmovedoras: «Y derramaré abundantemente sobre la casa de David y sobre todos los moradores de Jerusalén espíritu de gracia divina y de oración fervorosa. Y mirarán directamente a mí, a quien traspasaron cruelmente, y llorarán amargamente como se llora por hijo unigénito querido, afligiéndose profundamente por él, como quien se aflige desconsoladamente por el primogénito amado». Esta profecía extraordinaria, pronunciada aproximadamente 500 años antes del nacimiento de Cristo, describe con detalles sorprendentes un evento futuro de proporciones monumentales que transformará completamente la historia del pueblo judío. Las palabras del profeta pintan un cuadro emotivo de reconocimiento, dolor y restauración que marcará el cumplimiento final de los propósitos divinos para Israel. La expresión «a quien traspasaron» conecta directamente esta profecía con la crucifixión de Jesús, demostrando que Dios había previsto desde siglos antes tanto el rechazo como la futura aceptación de su Hijo. Esta profecía extraordinaria de Zacarías nos transporta hacia un día futuro de significado trascendental, cuando el pueblo judío experimentará un despertar espiritual masivo y sin precedentes, reconociendo con claridad meridiana a Jesús como aquel mismo a quien sus antepasados rechazaron categóricamente y entregaron a la muerte. Este momento histórico será caracterizado por una mezcla compleja y profunda de emociones intensas. Será un tiempo de gran dolor y arrepentimiento genuino por el rechazo histórico, pero simultáneamente será una ocasión de gozo inexpresable y restauración completa. El reconocimiento de su error histórico producirá un lamento nacional profundo, pero la revelación de la gracia divina y el perdón disponible transformará ese dolor en celebración gloriosa. El apóstol Pablo, el gran teólogo y evangelista de los gentiles, confirmó poderosamente esta esperanza profética cuando escribió en su carta magistral a los romanos estas palabras llenas de misterio y esperanza: «Porque no quiero, hermanos queridos, que ignoréis completamente este misterio divino, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud completa de los gentiles, y luego todo Israel será salvo definitivamente». Pablo revela aquí un misterio divino, un secreto del plan eterno de Dios que había estado oculto durante siglos, pero que ahora era revelado a la Iglesia. Este misterio explica que el endurecimiento de Israel no es permanente, sino temporal, y que tiene un propósito específico en el plan maestro de Dios para la salvación mundial. Esta promesa bíblica extraordinaria nos infunde una esperanza inquebrantable y nos asegura categóricamente que la historia dolorosa del rechazo no constituye el capítulo final de la narrativa divina para Israel. Dios, en su fidelidad inmutable y su amor eterno,
No ha desechado a su pueblo escogido para siempre, ni ha anulado sus promesas ancestrales. El mismo Dios soberano que demostró paciencia infinita con nosotros, los gentiles, durante nuestros largos siglos de incredulidad y paganismo, continuará siendo paciente con Israel hasta que llegue el momento divino perfecto para su despertar espiritual masivo. Esta verdad reconfortante nos recuerda que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y que su paciencia no debe interpretarse como abandono o desinterés. Durante estos casi 2000 años de dispersión y aparente silencio divino, Dios ha estado obrando silenciosamente en la historia, preparando tanto a Israel como al mundo para este momento futuro de restauración gloriosa. La preservación milagrosa del pueblo judío a través de siglos de persecución, su regreso a la tierra prometida en 1948 y su resurgimiento como nación moderna son señales tangibles de que Dios no ha olvidado sus promesas ancestrales. Cada evento histórico, cada desarrollo político, cada movimiento cultural está siendo orquestado por la providencia divina hacia el cumplimiento de esta promesa profética extraordinaria. Mientras esperamos este cumplimiento futuro glorioso, nosotros como creyentes gentiles tenemos una responsabilidad especial, sagrada e ineludible hacia el pueblo judío que va mucho más allá de la simple simpatía o apoyo político. El apóstol Pablo nos advierte solemnemente contra la arrogancia espiritual y el sentimiento de superioridad religiosa, recordándonos con humildad que nosotros fuimos injertados misericordiosamente en el olivo bueno de las promesas divinas por gracia pura e inmerecida, no por mérito propio alguno o superioridad inherente. Esta imagen del olivo, utilizada por Pablo, ilustra vívidamente cómo los gentiles hemos sido incorporados a las bendiciones prometidas originalmente a Israel. Pero siempre debemos recordar que las raíces que nos sustentan son judías. Tenemos el privilegio y la obligación de orar fervientemente y de manera constante por la salvación de Israel, intercediendo ante el trono de la gracia por el pueblo que nos dio las Escrituras, los profetas y el mismo Mesías. Debemos compartir el Evangelio con amor genuino y respeto profundo, recordando siempre que nuestra fe cristiana está construida sólidamente sobre los fundamentos teológicos, históricos y espirituales que Dios estableció primero y de manera definitiva con el pueblo judío. Sin el pueblo judío no habría Biblia, no habría promesas mesiánicas, no habría Jesús según la carne y no habría apóstoles para llevar el Evangelio al mundo gentil. Esta deuda de gratitud debe traducirse en acciones concretas de amor, apoyo y evangelización respetuosa. La historia compleja y dolorosa del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío también nos confronta de manera directa e ineludible con preguntas profundamente importantes y desafiantes acerca de nuestros propios corazones y actitudes espirituales. ¿Estamos verdaderamente dispuestos a reconocer con honestidad y humildad cuando nuestras tradiciones religiosas queridas, nuestras interpretaciones teológicas favoritas o nuestras prácticas denominacionales establecidas se interponen peligrosamente en el camino de la verdad pura de Dios? Tenemos la flexibilidad espiritual y la apertura de corazón necesarias para permitir que Dios obre en nuestras vidas de maneras completamente inesperadas, no convencionales, o que no entendemos completamente con nuestro entendimiento limitado. La experiencia histórica de los líderes judíos nos advierte sobre los peligros sutiles, pero devastadores, de aferrarnos tan firmemente a nuestras expectativas preconcebidas que perdamos de vista la obra fresca y nueva que Dios quiere realizar en nuestro tiempo.
Estamos dispuestos a ser corregidos por la palabra de Dios, incluso cuando esa corrección desafía nuestras convicciones más arraigadas. ¿Podemos mantener nuestros corazones lo suficientemente tiernos y sensibles para escuchar la voz del Espíritu Santo, incluso cuando nos llama a cambiar direcciones que habíamos considerado seguras y establecidas? La tragedia de los líderes judíos fue que su rigidez teológica y su orgullo intelectual les impidieron reconocer a Dios cuando se presentó ante ellos, de una manera diferente a sus expectativas tradicionales. ¿Permitimos realmente que nuestro orgullo intelectual desmedido, nuestras expectativas preconcebidas profundamente arraigadas o nuestros prejuicios teológicos inflexibles nos impidan reconocer y ver claramente la obra fresca y poderosa de Dios en nuestras vidas cotidianas y en nuestro tiempo histórico? Esta pregunta penetrante nos confronta con una realidad incómoda, pero absolutamente necesaria para nuestro crecimiento espiritual. Es extraordinariamente fácil y hasta satisfactorio juzgar severamente a los líderes judíos del primer siglo por su aparente ceguera espiritual inexplicable, criticar su obstinación religiosa y condenar su rechazo categórico de las evidencias mesiánicas tan obvias que Jesús presentó ante ellos. Sin embargo, si somos completamente honestos con nosotros mismos y examinamos nuestros propios corazones con la luz penetrante de la palabra de Dios, debemos reconocer humildemente que todos nosotros, sin excepción alguna, somos igualmente susceptibles al mismo tipo de endurecimiento gradual del corazón, la misma rigidez teológica peligrosa y la misma resistencia sutil pero devastadora a la obra de Dios cuando se presenta de maneras que no esperamos o no comprendemos completamente. La naturaleza humana caída tiene una tendencia natural hacia el orgullo espiritual, la autosuficiencia religiosa y la resistencia al cambio, incluso cuando ese cambio viene directamente de Dios. Los líderes judíos no eran intrínsecamente más malvados o más ciegos que nosotros. Simplemente fueron víctimas de las mismas debilidades humanas que todos enfrentamos en nuestra jornada espiritual. Su ejemplo nos sirve como una advertencia sobria y necesaria sobre los peligros de permitir que nuestras tradiciones humanas, por más venerables y queridas que sean, se conviertan en ídolos que adoran en lugar del Dios vivo que esas tradiciones originalmente pretendían honrar. La diferencia fundamental y determinante entre la fe genuina y salvífica versus la incredulidad destructiva a menudo no radica en absoluto en una cuestión de inteligencia superior, capacidad intelectual excepcional o conocimiento académico extenso, sino más bien en la presencia o ausencia de humildad auténtica del corazón y apertura sincera del espíritu hacia la verdad divina. Los líderes religiosos judíos de aquel tiempo histórico crucial poseían literalmente todas las herramientas intelectuales y espirituales necesarias para reconocer inequívocamente a Jesús como el Mesías prometido que habían esperado durante siglos. Tenían acceso completo e irrestricto a las Sagradas Escrituras. Dominaban cada versículo profético con precisión académica impresionante. Habían memorizado cada promesa mesiánica, habían calculado meticulosamente los tiempos proféticos según las revelaciones de Daniel, y conocían cada detalle de las expectativas mesiánicas tradicionales que habían sido transmitidas fielmente de generación en generación durante siglos. Su preparación teológica era impecable, su conocimiento bíblico era enciclopédico, y su dedicación religiosa era incuestionable desde cualquier perspectiva humana observable. Tenían todo lo que humanamente se podría considerar necesario para reconocer al Mesías cuando finalmente apareciera en la escena histórica. Sin embargo,
A pesar de toda esta preparación extraordinaria y todos estos recursos espirituales abundantes, fallaron completamente en el momento decisivo de la historia, cuando la eternidad se intersectó con el tiempo de la manera más dramática posible. Pero lo que les faltaba críticamente y lo que marcó la diferencia entre el éxito y el fracaso espiritual era la humildad genuina del corazón para admitir sinceramente que podrían estar equivocados en sus interpretaciones predilectas. La flexibilidad espiritual necesaria para ajustar su comprensión teológica cuando se enfrentaron directamente con nueva revelación divina que desafiaba sus marcos interpretativos establecidos, y la honestidad intelectual indispensable para reconocer la obra evidente de Dios, incluso cuando venía de una fuente completamente inesperada que no encajaba con sus expectativas tradicionales. Su problema fundamental no era falta de información o recursos educativos, sino una actitud del corazón que había llegado a ser inflexible, orgullosa y cerrada a cualquier cosa que desafiara su comprensión establecida. Habían invertido tanto de sus identidades personales, su estatus social, su autoridad religiosa y su prestigio intelectual en sus interpretaciones específicas de las Escrituras, que admitir error habría requerido una humildad que simplemente no poseían. El costo personal de reconocer que habían estado equivocados sobre algo tan fundamental como la identidad del Mesías era demasiado alto para que su orgullo lo tolerara. Preferían negar la evidencia evidente que admitir que un carpintero de Nazaret podría enseñarles algo nuevo sobre las Escrituras que habían estudiado toda su vida. Esta rigidez espiritual y esta resistencia al cambio los cegó a la obra más grandiosa que Dios había realizado jamás en la historia humana. La tragedia profunda y aleccionadora de su rechazo histórico nos enseña una lección esencial que trasciende el tiempo y la cultura. Es perfectamente posible estar religiosamente activo, dedicado, comprometido y respetado, y aún así perderse completamente la obra fresca y vital de Dios, que está ocurriendo directamente delante de nuestros ojos. Es totalmente factible conocer las Sagradas Escrituras de memoria, citar versículos con precisión, predicar sermones elocuentes, dirigir estudios bíblicos profundos, y aún así no conocer íntimamente al Dios vivo de las Escrituras que está detrás de cada palabra inspirada. Es enteramente posible estar tan profunda y apasionadamente comprometido con nuestras interpretaciones teológicas favoritas, nuestras tradiciones denominacionales queridas y nuestros marcos doctrinales establecidos que perdamos de vista completamente al mismo Dios viviente que estamos sinceramente tratando de servir y honrar a través de todas estas actividades religiosas. La religiosidad externa sin relación personal, el conocimiento bíblico sin transformación del corazón y la actividad espiritual sin vida espiritual genuina pueden convertirse en sustitutos peligrosos para la fe auténtica. Los líderes judíos eran maestros en la ley, pero extraños al dador de la ley. Eran expertos en las profecías, pero ciegos al cumplimiento profético. Eran guardians de las tradiciones, pero resistentes a la revelación fresca. Su ejemplo nos advierte que la familiaridad con las cosas de Dios puede, paradójicamente, llevarnos a perder al Dios de las cosas si no mantenemos nuestros corazones tiernos, humildes y abiertos a su obra continua. Sin embargo, a pesar de toda la tragedia humana y el dolor espiritual involucrado en esta historia histórica devastadora, también hay esperanza extraordinaria y consuelo profundo entretejidos a través de toda la narrativa bíblica. Esta historia compleja nos muestra de manera brillante y consoladora que Dios,
En su soberanía absoluta y sabiduría infinita, posee la capacidad asombrosa de usar incluso nuestros errores más costosos, nuestros rechazos más categóricos, nuestras decisiones más equivocadas y nuestras fallas más devastadoras para cumplir sus propósitos eternos e inmutables de maneras que superan completamente nuestra comprensión limitada. La cruz del Calvario, que representó el rechazo más completo de la verdad divina en la historia humana, se convirtió paradójicamente en el instrumento supremo de redención universal para toda la humanidad. Esta verdad transformadora nos recuerda constantemente que la gracia de Dios es infinitamente suficiente, abundantemente poderosa y extraordinariamente capaz de alcanzar incluso a los corazones más endurecidos, las mentes más cerradas y los espíritus más resistentes a su amor transformador. Nos asegura con certeza inquebrantable que las promesas divinas permanecen absolutamente fieles y completamente confiables, incluso cuando nosotros somos crónicamente infieles, inconsistentes y poco confiables en nuestra respuesta a su amor. La fidelidad de Dios no depende de nuestra fidelidad. Su gracia no está condicionada por nuestra bondad y sus promesas no están limitadas por nuestras limitaciones humanas. Esta es la esperanza que sostiene a todos los creyentes a través de las temporadas difíciles de duda, fracaso y aparente derrota. La historia épica del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío es, en su análisis final y en su significado más profundo, fundamentalmente una historia reveladora sobre el carácter inmutable, la naturaleza divina y los atributos eternos del Dios Todopoderoso. Es una narrativa extraordinaria sobre su paciencia infinita que se extiende a través de siglos y milenios sin agotarse jamás. Su gracia abundante que supera toda comprensión humana y toda medida terrenal. Su fidelidad inquebrantable que permanece constante a través de todas las generaciones humanas y todos los cambios históricos, y su amor incondicional que persiste a través de todo rechazo, toda rebelión y toda resistencia humana. Esta historia demuestra de manera dramática y convincente cómo Dios, en su sabiduría incomprensible y su poder ilimitado, puede tomar las peores intenciones humanas, los planes más maliciosos, las decisiones más destructivas y los motivos más perversos, y transformarlos magistralmente para cumplir los mejores propósitos divinos, las bendiciones más grandes y los planes más gloriosos para la humanidad. La crucifixión de Cristo, que fue concebida por la malicia humana como el acto definitivo de rechazo y destrucción, se convirtió en las manos de Dios en el acto supremo de amor y redención que abrió las puertas del cielo para toda la humanidad. Esta transformación milagrosa ilustra vívidamente el principio divino de que lo que el hombre intenta para mal, Dios lo puede usar para bien de maneras que exceden infinitamente nuestras expectativas más optimistas y nuestros sueños más audaces. Demuestra que su plan de salvación es más grande que nuestras limitaciones humanas y que su amor es más fuerte que nuestro rechazo. Cuando Jesús colgaba en la cruz, víctima del rechazo de su propio pueblo, oró: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Esta oración revela el corazón de Dios hacia aquellos que lo rechazan. No es un corazón de venganza o condenación, sino un corazón de amor y perdón. Incluso en el momento de su mayor sufrimiento, Jesús estaba intercediendo por aquellos que lo habían rechazado. Esta oración también nos da esperanza para nuestra propia obra evangelística. Cuando compartimos el Evangelio con personas que lo rechazan, cuando oramos por familiares y amigos que parecen tener corazones endurecidos hacia la verdad, podemos recordar que Jesús mismo experimentó rechazo y que su respuesta fue el amor y la intercesión.
El rechazo de Jesús por parte del pueblo judío también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la oración y el evangelismo. Pablo nunca dejó de orar por la salvación de Israel a pesar de años de rechazo y persecución. Su ejemplo nos anima a seguir orando y compartiendo incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Además, esta historia nos recuerda que la obra de Dios a menudo se desarrolla en escalas de tiempo que van más allá de nuestra comprensión humana. Los profetas del Antiguo Testamento no entendieron que habría 2000 años entre la primera y segunda venida del Mesías. Nosotros tampoco debemos desanimarnos si no vemos el cumplimiento inmediato de las promesas de Dios en nuestras vidas o en las vidas de aquellos por quienes oramos. La paciencia de Dios con Israel durante estos 2 milenios es un testimonio de su carácter inmutable. El mismo Dios que fue paciente con nosotros en nuestra incredulidad, continúa siendo paciente con todos aquellos que aún no han venido a la fe. Su deseo es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mientras reflexionamos sobre las razones por las cuales el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, debemos hacerlo con humildad y compasión. No debemos usar esta historia para alimentar el antisemitismo o la superioridad religiosa. En cambio, debemos usarla como un espejo para examinar nuestros propios corazones y como una motivación para orar por la salvación de todos los pueblos. La Iglesia cristiana tiene una deuda de gratitud con el pueblo judío. Fueron ellos quienes preservaron las Escrituras durante siglos. Fueron ellos quienes mantuvieron viva la esperanza mesiánica. Fueron judíos quienes se convirtieron en los primeros apóstoles y evangelistas. Nuestro Salvador mismo era judío. No podemos olvidar estas verdades fundamentales mientras reflexionamos sobre el rechazo histórico de Jesús. Al mismo tiempo, no podemos ignorar las lecciones espirituales que esta historia nos enseña. Nos advierte sobre los peligros del orgullo religioso, del endurecimiento del corazón y de permitir que nuestras tradiciones humanas anulen los mandamientos de Dios. Nos desafía a mantener nuestros corazones abiertos a la obra continua de Dios en nuestras vidas, incluso cuando esa obra viene de maneras inesperadas. La historia también nos enseña sobre la soberanía de Dios en la historia humana. Lo que parecía ser el mayor fracaso en la historia humana, el rechazo y crucifixión del Hijo de Dios, se convirtió en la mayor victoria. A través de la cruz, Dios proporcionó salvación no solo para Israel, sino para todo el mundo. Su plan de redención era tan grande que incluso el rechazo humano no podía frustrarlo. Esta verdad debería darnos gran confianza en nuestras oraciones y en nuestro servicio cristiano. Dios puede usar incluso nuestras fallas y limitaciones para cumplir sus propósitos eternos. Cuando nos sentimos desalentados por el rechazo del Evangelio, cuando nos preguntamos si nuestros esfuerzos evangelísticos están marcando alguna diferencia, podemos recordar que Dios usó incluso el rechazo de su propio Hijo para traer salvación al mundo. El misterio del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío también nos enseña sobre la complejidad de la obra de Dios en la historia. No siempre podemos entender por qué Dios permite ciertas cosas o por qué sus planes se desarrollan de la manera que lo hacen, pero podemos confiar en su sabiduría y en su amor, sabiendo que Él está obrando todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Esta confianza en la soberanía de Dios debería afectar la manera en que vemos los eventos actuales en el mundo. Cuando vemos conflictos en el Medio Oriente, cuando vemos el resurgimiento del antisemitismo en varias partes del mundo,
Cuando vemos la secularización creciente en muchas sociedades, podemos recordar que Dios sigue siendo soberano sobre la historia humana y que sus promesas permanecen fieles. Las profecías sobre el futuro de Israel nos dan esperanza de que Dios no ha terminado con su pueblo elegido. El establecimiento del moderno Estado de Israel en 1948, después de casi 2000 años de dispersión, puede ser visto como una señal de que Dios está comenzando a cumplir sus promesas de restauración. Aunque el cumplimiento completo de estas promesas aún está en el futuro, podemos tener confianza de que Dios es fiel para cumplir su palabra. Esta esperanza debería motivarnos a ser más activos en orar por el pueblo judío y en compartir el Evangelio con ellos. Pablo escribió que los judíos son amados por causa de los padres y que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esto significa que Dios todavía tiene un lugar especial en su corazón para el pueblo judío y nosotros deberíamos compartir ese corazón. Al mismo tiempo, debemos ser cuidadosos de no desarrollar expectativas poco realistas sobre cómo o cuándo Dios cumplirá sus promesas con respecto a Israel. Las Escrituras nos advierten contra tratar de calcular los tiempos y las estaciones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Nuestra responsabilidad no es predecir el futuro, sino ser fieles en el presente. La historia del rechazo de Jesús por parte del pueblo judío también nos enseña sobre la importancia de la preparación del corazón para recibir la verdad de Dios. Los líderes judíos habían endurecido sus corazones a través de años de orgullo religioso y resistencia a la convicción del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser cuidadosos de mantener nuestros corazones tiernos y sensibles a la voz de Dios. Esta sensibilidad requiere humildad constante, reconociendo que siempre tenemos más que aprender sobre Dios y sus caminos. Requiere una actitud de arrepentimiento continuo, dispuesta a cambiar nuestra manera de pensar cuando Dios nos revela nuevas verdades, y requiere una dependencia constante del Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. La oración debe ser central en esta preparación del corazón. Así como Jesús oraba regularmente y mantenía una relación íntima con el Padre, nosotros también debemos cultivar una vida de oración que nos mantenga conectados con el corazón de Dios. A través de la oración podemos mantener nuestros corazones abiertos a la obra de Dios y sensibles a su dirección. El estudio de las Escrituras también es esencial. Los líderes judíos conocían las Escrituras intelectualmente, pero no las habían permitido transformar sus corazones. Nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios no solo como estudiantes buscando información, sino como discípulos buscando transformación. Finalmente, la comunión con otros creyentes puede ayudarnos a evitar el tipo de aislamiento espiritual que puede llevar al endurecimiento del corazón. Los líderes judíos se habían rodeado de personas que pensaban como ellos, creando una cámara de eco que reforzaba sus prejuicios. Nosotros necesitamos la corrección amorosa y la perspectiva de otros creyentes maduros para mantenernos en el camino correcto. Amados hermanos, mientras concluimos esta reflexión sobre las razones por las cuales el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías, recordemos que esta historia es tanto una advertencia como una esperanza. Es una advertencia sobre los peligros del orgullo religioso, del endurecimiento del corazón y de resistir la obra de Dios cuando viene de maneras inesperadas. Pero también es una historia de esperanza que nos recuerda que la gracia de Dios es suficiente para alcanzar incluso los corazones más endurecidos y que sus promesas son fieles a través de todas las generaciones.
Que esta historia nos motive a examinar nuestros propios corazones, a mantener una actitud de humildad y apertura ante Dios, y a ser fieles en orar por la salvación de todos los pueblos, incluyendo especialmente al pueblo judío. Que nos recuerde que somos salvos por gracia, no por obras, y que nuestra posición como hijos de Dios es un regalo inmerecido que debemos recibir con gratitud y compartir con generosidad. Y que sobre todo esta historia nos lleve a una mayor apreciación de la obra redentora de Cristo en la cruz. Fue allí donde las profecías del siervo sufriente se cumplieron, donde el precio de nuestro pecado fue pagado y donde la puerta de salvación se abrió para todos los que creen, judíos y gentiles por igual. Si este mensaje ha tocado tu corazón hoy, si has entendido algo nuevo sobre el amor y la gracia de Dios, o si has sido desafiado a examinar tu propia relación con el Señor, te animo a que compartas este contenido con otros que necesitan escuchar estas verdades. No olvides darle like a este video si te ha sido de bendición. Suscríbete al canal para recibir más enseñanzas profundas de la palabra de Dios y únete a nosotros en oración por el despertar espiritual de Israel y de todas las naciones. Que Dios te bendiga abundantemente mientras continúas creciendo en su gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hasta la próxima y que la paz de Dios esté con todos ustedes.